Hola, mi nombre es Claudia Macías Becerra, soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Nayarit. Para la revista América, hoy vamos a platicar sobre las protestas de mujeres en México como nuevo movimiento social, resistencia y evolución. Este video es un pequeño resumen del artículo que fue subido a la misma página, así que se puede abundar un poco más sobre el tema si lo leemos. Los últimos acontecimientos relacionados con las protestas de mujeres en el país dieron mucho de qué hablar. Se desató la crítica y la discusión, se generó la división de opiniones. Estaban las personas que justificaban los actos que habían sucedido principalmente en la Ciudad de México con las protestas, con que la forma en la que se manifestó era necesaria porque principalmente los datos que lanzan las instituciones mexicanas respecto a la violencia contra las mujeres son aterradores. Por otro lado, estaban las personas que desaprobaban este tipo de actos porque se justifica con que se dañan patrimonios históricos y pues principalmente que para poder resolver los daños de las pintas, de los destrozos, pues implica dinero. Pero podemos utilizar otro lente con lo que podemos analizar los nuevos movimientos sociales en México, que son fenómenos que evolucionan y quizá vayan a traer con ellos nuevas formas de entendernos con el Estado. Primeramente, tenemos que entender que a lo largo de la historia los movimientos sociales no se han quedado quietos, han evolucionado, han surgido nuevos a recientes críticas contemporáneas, han emanado algunos otros con propósitos diferentes, han cambiado también sus formas de protesta, lo que se conservan son sus fines y sus comunes obstáculos. Existen algunas diferencias entre los nuevos movimientos sociales y los movimientos sociales, y para poder comprenderlo debemos conocer sus características. Los nuevos movimientos sociales surgieron en la década de 1960, esto en un entorno de estabilidad económica y un fuerte desarrollo tecnológico. Estos movimientos comenzaban a cuestionar la concepción occidental que se tenía entendida por progreso, por modernización, que pues venía arrastrándose desde la revolución industrial. También se criticaba pues, al racionalismo tecnocrático que apenas estaba tomando fuerza en ese entonces. Poco tiempo después, estas ideas sí fueron tomando fuerza con el tiempo y pues obviamente querían enfrentar al orden que estaba comenzando a establecerse. Después de lo que sucedió con el Mayo francés de 1968, se hizo evidente que lo que se tenía entendido hasta entonces por progreso realmente estaba siendo cuestionado por todos sus contenidos, valores y pues obviamente esos movimientos no se quedaron nada más en Europa y en Francia, sino que se reprodujeron en otros países del mundo, entre ellos está incluidos México. El surgimiento de estos movimientos sociales rompió con el paradigma político tradicional y surgieron estandartes novedosos que continuaban cuestionando el sistema político de entonces. Ya en esos años comenzaban a surgir movimientos sociales como lo eran el feminismo, el pacifismo, el ecologismo, entre otros que comenzaban a protagonizar la escena política y si lo notamos, pues siguen continuando hasta nuestros días. Estos movimientos sociales tenían unas características diferentes a los anteriores. Por ejemplo, los movimientos sociales anteriores se conformaban principalmente de clases populares o se centraban en el movimiento obrero. En cambio, a los nuevos movimientos sociales no los conformaban personas de una sola característica social, sino que estos ahora son transversales, principalmente pues porque no los conforman personas de una sola característica social, sino que pueden estar incluidos dentro de las clases populares, las clases medias, cualquiera. Una característica importante de los nuevos movimientos sociales es que estos tienen formas muy especiales de manifestarse. Estos fenómenos hacen visibles todas sus metas, sus valores, sus marcos, sus discursos, no los ocultan, sino que tratan de exponerlos y de que la gente lo conozca, pero a lo más que se pueda. No centran su atención en la confrontación con los poderes públicos, sino que le dan significados a los conceptos sociales y la población en general lo toma como ideas innovadoras. Esto claramente los impulsa. Este fenómeno genera casi automáticamente personas que conectan con el ideal del movimiento. Naturalmente surgen líderes de opinión, pueden ser personas de medios de comunicación, personas que personifican la música, élites culturales, de la literatura. Ellos suman y
por el mero interés de que se generó empatía, tratan de hacer que las demás personas conozcan los ideales del movimiento. Pero estas personas aún así no son líderes, simplemente visibilizan los propósitos del movimiento a la población en general. Esto claramente hace que se sumen más personas a los ideales del movimiento. Existe un complejo proceso al que Klendermans lo llama la construcción social de protesta. Esta se divide en 3 fases. La primera es la configuración espontánea de señas, que principalmente identifica y diferencia el reconocimiento mutuo entre los integrantes de la misma comunidad. Estos símbolos otorgan identidad. Pues simplemente es evidente cuando esta etapa surge, porque comienzan probablemente a surgir cantos, himnos, símbolos que son claramente pues evidentes, tratan de hacerse que llamen la atención. Y no es difícil poder entender la primera etapa. La segunda etapa es la proyección pública del grupo. Esta fase pues define cuáles son las raíces del problema. Aquí se identifica a un responsable o a un antagonista y contra él se dirigen todos los esfuerzos. Finalmente, la tercera etapa es la responsable de la concientización social de los problemas. Estos se plantean a partir de la percepción pública que produce la misma movilización del movimiento social hacia el exterior. Esto es prácticamente pues, natural. Por esta razón, los movimientos sociales no deben de ser tomados como simples reacciones a situaciones de crisis, ni tampoco manifestaciones simples de exclusión pública. Históricamente, la evidencia nos muestra que ni la exclusión ni la contestación política, así como su organización cívica, surgen de manera espontánea. Para que esto pueda suceder, se requiere un desencadenamiento previo de interacciones sociales que hagan surgir la conciencia y dejar claro el problema social. Este debe ser capaz de ser socializado a manera de que se contagie el descontento con un número de personas pues, que sea significativo. Estas herramientas se pueden usar para poder entender la situación de los fenómenos sociales en cualquier contexto y en este caso pues comprender qué es lo que está pasando en México. El país ha destacado por ser uno de los más estables en América Latina, principalmente pues porque no ha atravesado por dictaduras como algunos otros países en el resto del mundo y pues especialmente en América Latina. Aparte pues tenemos una relación especial con los ejércitos, con la política social y también con la incidencia que las personas tienen hacia las agendas de gobierno. Esto hace que pues se manejen distintos contextos sociales y políticos que varían de país a país. México nunca ha sido ajeno a los movimientos sociales que existen en este planeta. Han tenido sus expresiones con cualquier característica que los identifique y las diferentes formas de protesta. Estos movimientos sociales que también ocurren en México se han expresado de manera visible y han difundido sus mensajes y sus símbolos, principalmente apareciendo en medios de comunicación y también tomando sitios. Estos espacios públicos, que son tangibles, nunca habían sido inmunes a las protestas sociales en el país. Desde siempre han sido tomados para expresarse y no nada más para los movimientos sociales. También han sido para otro tipo de fenómenos distintos a las manifestaciones por protesta. Por ejemplo, pueden ser por diversión, por festejos, por cualquier otra situación que no simplemente sean específicos de los movimientos sociales. Sin embargo, y aquí es donde está lo interesante, es que estos nunca habían sido tomados nada más por mujeres de la manera en la que sucedió recientemente. A pesar de que el movimiento feminista existía, claro, antes de los recientes acontecimientos que robaron la atención de los medios de comunicación, las mujeres apenas comienzan a tomar estos espacios públicos para este tipo de protestas. Pues claro que se habían expresado desde antes de distintas maneras, principalmente pues difundiendo el mensaje por medio de expresiones artísticas, culturales, académicas, de difusión, danza, poesía. James Scott, en su libro Los dominados y el arte de la resistencia, afirma que desde siempre la clase dominada, ya sean esclavos, siervos, mujeres, han buscado formas de resistir. Por esta razón, pues se desarrollan códigos, símbolos, lenguajes, comportamientos que no se pueden expresar en presencia de algún integrante de la clase dominante, por miedo, por respeto, por caer en gracia. De esta manera,
se forma una manera muy indirecta de incidir en las decisiones o simplemente se busca la aprobación para tener un mejor trato. En el libro de James Scott nos menciona un ejemplo, nos hace un ejercicio mental, nos vamos a la edad donde todavía existían los esclavos en Estados Unidos y dice que los esclavos trataban de caerles bien a los de las clases dominantes, pues para tener ciertos privilegios que podían tener ellos como esclavos, que eran pues estar adentro de la casa, no estar afuera, no pasar fríos, traer ropa, quizá ropa bonita, quizá estar conviviendo con las personas de la clase dominante, quizá estar platicando, poder intercambiar algunas palabras para caerles bien, pues así ellos podían ganarse el puesto de mayordomo y no de estar afuera en la calle, pues quizá haciendo labores domésticas pesadas. Simplemente se trata como de caer en gracia y de hacer una manera muy sutil de resistir. También nos menciona otro ejemplo James Scott sobre que cuando están en presencia de las personas de la clase dominante, entre los mismos esclavos, tenía sus formas como de echarse miraditas, de tener algunos símbolos corporales, lenguajes, que no pueden mostrar evidentemente frente a las personas de la clase dominante porque obviamente se enojarían si es que ellos se dan cuenta, pero pues quizás solos, ya solos pueden crear chistes, pueden crear historias, pueden crear canciones en las que se pueden burlar o pueden hablar libremente de las personas que los oprimen. Y pues esto claramente sucedió con las mujeres. Se crearon símbolos, modos de resistencia, pero pues apenas se están haciendo de manera pública, se están expresando y pues probablemente esta sea una de las razones de la recién polémica que se creó. Este nuevo movimiento social ha tomado fuerza en México en los últimos años. La masa cada vez es mayor, pues la distribución masiva del propósito feminista ha provocado que se hagan visibles las coincidencias que identifican a todas las mujeres de México por sus coincidencias especiales como la clase dominada. Cuando este sentimiento se comparte con otras personas, pues especialmente con las mujeres, se crea identidad. Y como este problema es transversal y ataca a todos por igual, es ajeno a las situaciones sociales de cada persona, pues, se hace cada vez más grande. Si checamos los datos del INEGI en 2015, sabemos que el 51.4% de las personas que habitan en el país somos mujeres. Más de la mitad de la población pertenece a la clase dominada. Y aunque hay mujeres que claramente no comparten con el ideal del movimiento feminista, ellas no dejan de ser parte de la clase dominada. Así que pues por eso es que la cifra cada vez es mayor. Esta agrupación pues cada vez es más numerosa y automáticamente provoca la pérdida del miedo socialmente aceptado general de las mujeres a expresarse, como cualquier otro fenómeno social ocurrido en México. Los recientes acontecimientos fueron resultados de situaciones políticas especiales que provocaron reacciones en la sociedad mexicana. La violencia sistémica contra las mujeres no solo existe en el país, eso es claro, tampoco es reciente. Sin embargo, ha habido poca o nula atención prioritaria por parte del Estado, lo que ha generado un hartazgo común, la ausencia de políticas públicas, la ausencia del acceso a la justicia, la impunidad, la revictimización de las víctimas, el poco entendimiento del fenómeno y principalmente la difusión en redes sociales de estos problemas han hecho que se difunda en una mayor magnitud. La evolución de los nuevos movimientos sociales, especialmente del feminismo, está continuando, no se detiene. México está siendo el puntero. Sin duda la relación que los mexicanos tenemos con el Estado está cambiando. La protesta social de cualquier tipo ahora surte efecto, pues la más importante herramienta de difusión de la información ya no es un monopolio. Existen nuevos mecanismos con los que la sociedad civil puede difundir la información de manera masiva. La protesta feminista en México no solo provocó reacciones en las instituciones políticas dentro del país, sino que provocará futuras reacciones en las sociedades y en las formas de protesta de todos los países que tengan relación con él. Y así como surgieron estas formas de protesta y de maneras de expresarse, surgirán otras nuevas.
Gracias a estos fenómenos que son nuevos, son visibles, implican cuestiones económicas y agrupan un número grande de personas realmente significativo, pues existió la reacción que generó la polémica por parte de la sociedad civil. Es la incertidumbre. No se debe olvidar lo que Alan Turing nos plantea. Recuerden, la sociedad forma su futuro por medio de mecanismos estructurales y de sus propias luchas sociales. Es todo. Si quieren abundar más en el tema, pueden leerlo, checar las referencias o preguntar. Hasta luego.